Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta formación de pastoral que tenemos cada mes. Hoy un tema muy interesante, que es el taller de construir la dignidad humana, que bueno, ya este material ya está disponible. Y esta vez que nos compartirá el tema y que pues es alguien que es el ideal, porque pues él prácticamente es el creador de este material, si no me equivoco, padre, usted me corregirá, ¿sí? El padre Baltasar Reséndez Espínola, es el que hoy nos comparte. Entonces, padre, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Buenas noches. Un saludo fraterno desde Colón, Querétaro. Les platico un poco la historia del material. Se los presento así, aunque sea a la vista. Este material se construyó a petición del señor obispo. Ustedes recordarán que tiene un año y meses que ha llegado con nosotros y fue conociendo la realidad conforme llegó, las visitas pastorales a las parroquias, y nos lanza esta carta pastoral, nos lanza su carta pastoral. Y en esta carta pastoral se nos propone un diseño para los años venideros, desde el año pasado hasta el 2033. Viene en las últimas páginas de la carta pastoral. Este diseño incluye el año, una jornada y un evento sinodal y un ministerio por promover. Por ejemplo, en este año estamos limpiando el terreno en la dinámica de la casita sagrada. El evento clave sinodal es el taller que se conoce como Construyendo la Iglesia, que anuncia y conserva la dignidad humana. Y se nos invita a fortalecer 3 signos pastorales en este año. El ministerio de la escucha, que el señor obispo lo nombra como Casa de la Escucha, el centro parroquial para implementar la formación pastoral básica, media, especializada y superior de nuestros discípulos misioneros en la Casa de Pastoral, y la promoción y formación y acompañamiento de pequeñas comunidades, círculos bíblicos, desde los niños hasta los sacerdotes. Y el objetivo estratégico a corto, a mediano y a largo plazo se está elaborando. Y entonces, a raíz de este evento sinodal, surge la necesidad del taller, que es el que les quiero platicar el día de hoy. Y cuando se presentó en el presbiterio, causó bastante aceptación y también cuestionamiento, porque en síntesis, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos considerando una postura que, en primer lugar, le pone un límite y un freno a cualquier autoridad que ha abusado de su poder. Así comenzó la historia de los derechos humanos en Francia con la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, las arengas y las conquistas se fueron desarrollando a través de mucha sangre, ha habido derramamiento de sangre, luchas sociales y sobre todo un crecimiento que la gente colectivamente lo ha llevado a tener ya como una dimensión de cultura. Hoy se habla de una cultura de los derechos humanos. La Iglesia no está exenta. De hecho, la Iglesia es una de las pioneras en estos asuntos. Y más que la Iglesia, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento también tiene toda una serie de hallazgos sobre los derechos humanos. Dios siempre quiso que sus criaturas, los seres humanos, estuvieran bien, que se llevaran bien. El vestigio más grande, como donde Dios pone un equilibrio ante los abusos de los demás, es cuando da la lista de los 10 mandamientos. Pero después de ahí, continuamente Dios se pronuncia a favor de los más oprimidos, de los más pobres, de las personas que van en tránsito, que necesitan hospedaje, que les llaman en la Biblia los forasteros, las viudas, los huérfanos, que son los grupos más vulnerables.
En el Antiguo Testamento está lleno de estas experiencias. O sea, en el corazón de Dios siempre ha estado una preocupación por el respeto de lo que hoy nosotros conocemos como derechos humanos. Es decir, respetar la dignidad de la persona. Y este pequeño taller pues trata de ayudarnos un poco así. Cada uno de los temas está diseñado con unas partes. Hay una introducción donde se presenta el objetivo concreto que se quiere lograr en cada uno de los temas. Hay una actividad que se sugiere que puede ser esa o puede ser alguna otra que pueda ayudar. Una bienvenida, una oración, un canto y después hay un momento donde contemplamos la realidad según el tema que se nos propone. Después de ahí, ya que contemplamos la realidad en forma de mesas de diálogo, hacemos mesas de diálogo y ahí pues vamos a hacer un tallercito para darnos cuenta de un diagnóstico, para darnos cuenta de cómo está nuestra realidad parroquial en estos temas. Aquí le llamábamos en un sentido de cuchicheo. La palabra cuchicheo es otomí y significa pues dialogar en privado o en pequeños grupos. Hay una dinámica, después hay un pequeño plenario. Ya que escuchamos la realidad y que la contemplamos, viene un siguiente punto. En todos los temas está así. Hacemos un discernimiento como discípulos misioneros. Este discernimiento parte siempre de un texto bíblico, de una pequeña explicación. Después nos apoyamos en el magisterio de la Iglesia, ya sea en el Papa Francisco o en algún documento del episcopado latinoamericano o mexicano, o también del magisterio de nuestro obispo, de nuestro nuevo obispo con su carta pastoral. Finalmente, ya que contemplamos la realidad y que hacemos un discernimiento desde la palabra de Dios y desde el magisterio, nuevamente hacemos mesas redondas o mesas de trabajo y dialogamos sobre lo que queremos proponer a partir del tema que se nos ha enunciado al inicio de la sesión. Y así, son 4 temas. Por ejemplo, el primer tema es muy interesante porque se llama Conociendo la dignidad humana, que es la base y el principio de todo el caminar de los derechos humanos. El segundo tema es la importancia de la dignidad humana en los derechos humanos. El tercer tema es el origen de los derechos humanos, cómo se propició esta cultura hasta el punto de tenerla hoy casi como una cultura universal. Luego, la cuarta catequesis está desde la dignidad humana, conocer nuestros propios derechos. Y finalmente tenemos la quinta catequesis, que es la clasificación de los derechos humanos. Aquí en estos puntos, generalmente yo les hago algunas anotaciones. Realmente no es un tema dogmático y es un tema que, gracias a Dios, tiene mucho aporte actualmente. Entonces hay una reflexión muy actualizada, continua y de gente verdaderamente imbuida en todos estos asuntos. Entonces ahí, pues lo único que se trata de hacer con el taller es suscitar y provocar una reflexión. Y si es posible, y si se logra hacer con la metodología que está propuesta, que es, creo, simple, pero facilita mucho el trabajo, podemos hacer un buen diagnóstico de la situación real de los derechos humanos en nuestra diócesis. De hecho, ese es como el objetivo. Hoy en día estamos sufriendo una situación que nos está llevando a tener mucho dolor y mucho sufrimiento, porque verdaderamente estamos en un momento de crisis muy profunda, donde no solamente la dignidad, sino los derechos humanos están prácticamente en quiebra. Por eso, entre nosotros, hacer un diagnóstico desde la fe de nuestra realidad en estos temas siempre será iluminador.
y con la esperanza de que esto después genere la programación del año venidero, porque el itinerario que nos presenta el señor obispo en su carta pastoral es un itinerario que quiere tocar esas dimensiones humanas, las más profundamente humanas. Y pues realmente no vamos a poder si no tenemos el pulso un poco real sobre estos temas. De hecho, algunos de nosotros no necesitamos tanta mesa redonda porque continuamente estamos como monitoreando las noticias, los diarios, las noticias. Entonces no, estamos como al día en esos puntos de que ya asesinaron a una persona acá, que hubo muertos allá, que secuestraron a no sé quién acá, que hubo ciertas situaciones que es el pan de cada día realmente en nuestro país y que hoy de alguna manera nos pone pues en un momento muy álgido para no obviar este tema, para tomarlo en serio y para seguir adelante en la evangelización. Seguramente vendrán momentos más interesantes después porque el año que viene el itinerario que se nos presenta en la carta pastoral nos presenta la promoción decidida a la paz social. Y pues allí tendríamos que trabajar ya un aterrizaje muy propio sobre estos temas de los derechos humanos. Porque realmente cuando no se respetan los derechos humanos, siempre hay un Estado fallido, una sociedad quebrantada y una iglesia también que necesita apoyar en estos temas. Por último, no sé cuánto tiempo está, llevamos como media hora más o menos. Yo les quería plantear, gracias a Dios, los padres, cuando se presentó en el presbiterio, la verdad es que fue muy bueno todo la retroalimentación que me dieron. Por ejemplo, hubo sacerdotes que vieron necesaria la fundamentación bíblica de los derechos humanos y comenzaron a hacerla y la quieren compartir con sus laicos. Y eso es muy bueno porque pues realmente habla de que también a muchos sacerdotes nos interesan estos temas y queremos abonar y ayudar para que se enriquezca la reflexión y se aterrice de una manera pues más favorable. Entre ellos está el padre Jaime también, que está aquí conectado con nosotros, que tiene bastante formación e inquietud en el tema y que nos ha, yo creo que solidarizándonos todos podemos hacer un equipo muy bueno para ayudarle a nuestro pueblo a reflexionar sobre estos temas. Y es algo profético el día de hoy. Ustedes recordarán hace poquitito la desaparición primero de los cuerpos de los sacerdotes, el asesinato y la desaparición de los sacerdotes. Después el seguimiento que se les va dando jurídicamente y todo esto, y la manera como el episcopado mexicano pues levanta la voz y exige un poco que la gente tome conciencia y también tome una postura sobre esta realidad que nos está afectando pues prácticamente a todos. Acá en el decanato de Soriano, ahora que estamos haciendo la visita pastoral, pues hay un momento donde se dialoga con el consejo. El señor obispo les hace ver que el consejo también tiene la necesidad y la obligación de ser una especie de monitor de la realidad social para los sacerdotes y ayudarnos a nosotros a provocar las estrategias o las acciones que nos ayuden por lo menos a tener una acción profética ante esas situaciones. Y una vez que se concientiza un poco ahí en la reunión, en el diálogo con los consejos, verdaderamente la gente comienza a tomar conciencia de situaciones que, pues, aunque no son directamente religiosas ni eclesiásticas, pero sí dañan a los hijos de Dios que están bautizados. Cuando no comen dignamente, cuando no viven dignamente, cuando no tienen accesos de salud dignamente, pues les afecta porque son seres humanos. De manera que poco a poco la conciencia es que no basta con rezar. Es necesario, pero no basta con rezar. Tampoco se resuelve con movilizaciones masivas, se necesita un trabajo estructurado, con un proceso fuerte,
donde las personas también vayan tomando liderazgos de ejercer sus derechos, de promoverlos y hacer una cultura también desde el Evangelio pues para cuidarnos también unos a otros. Siempre sobre el tema de los derechos humanos, yo creo que ustedes lo han visto o lo han escuchado. A veces se dice como en broma, ¿no? Porque ya es como muy recurrente el tema. Que dicen, bueno, la gente exige sus derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones? Porque pareciera que mucha gente se descuida de las obligaciones, o sea que nada más exige sus derechos. Y es que, bien considerados los derechos humanos, es que llevan implícita también la obligación de respetar el derecho del otro. Pero para eso necesitamos formarnos y informarnos y crecer en el Evangelio, en la caridad sobre todo. El día de ayer yo vi un comunicado del gobernador de Nuevo León, donde le pedía a las personas que no se manifestaran para hacer un reclamo masivo sobre ya la ausencia del agua por tanto tiempo en la ciudad y en algunos otros lugares. Les decía, no, porque van a terminar afectando a más ciudadanos. Todos estamos sufriendo esto. Y manifestarse así no nos lleva a nada porque todos ya nos dimos cuenta, tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Él incitaba un poco así, siendo como la cabeza civil de aquel estado gobernado por él. Y es que de repente las personas llegan como a hacer justicia por su propia mano. Lo hemos visto en el sur, lo hemos visto en el centro del país, donde las personas llegan ya a un límite donde ya no están dispuestas a seguir viviendo ni sufriendo lo mismo. En el transporte público, con servidores públicos, etcétera, ¿no? Y entonces la gente se vuelve también violenta, porque esto genera siempre una espiral de violencia que socialmente es muy complicada de sanar y de detener. Socialmente. Se dice fácil, pero no es, porque son procesos que están atrás, están implícitos procesos multifactoriales, procesos de corrupción, procesos ya culturales incluso, donde esas expresiones ya están muy impregnadas en la sociedad y nos han llevado a tener pues una descomposición social terrible en este tiempo. Es por eso que pues, se ve conveniente compartir, reflexionar sobre los derechos humanos. Materiales de verdad que hay muchos. Este material que se está compartiendo desde la vicaría se diseñó explícitamente así como el señor obispo lo pensó. Tal vez como fue un poco apresurado, pero salió a tiempo, pues faltaría, por ejemplo, un glosario que nos ayudara a comprender como conceptos que son muy propios del derecho y cosas así, pero no está tan complicado como de aterrizarlo. Pareciera que con un buen diccionario o una investigación un poquito antes previa, sobre todo de un tema, es el que nos puede ayudar bastante bien, incluso a nosotros a descubrir un nuevo lenguaje de fundamentación de estos derechos. Y con el ánimo, siempre en los temas, en cada tema hay un signo. Y lo interesante de esto es que se pensó para que al final, cuando la comunidad reflexionara y celebrara y hiciera su diagnóstico y contemplara su realidad, al final terminara con una celebración que es muy profética. La celebración se diseñó como una especie de paraliturgia, se le decía así antes, donde se hace una manifestación como de mosaico de todos los signos que se fueron utilizando y que fueron como el apoyo metodológico de los temas, para que el último día, contemplando todo, pues también juntos le demos gracias a Dios por todo este camino que nos ha dado diocesano y por todo este camino que le ha dado a la humanidad en este tiempo. Vaya que las situaciones se hacen complejas, sobre todo ahora en la pospandemia, pero aún así tenemos la esperanza de que
el mensaje del Evangelio, concretamente puesto en los derechos humanos, siempre será iluminado y será un tema que hará que el mundo voltee a ver nuevamente a la Iglesia. Pues de mi parte creo que es lo que les puedo compartir. Ojalá los haya animado un poco a por lo menos a revisar los temas. Yo les sugeriría que lo revisaran, que se sintieran muy libres si necesitan adaptarlo, modificarlo, enriquecerlo y, y llevarlo a cabo, porque nuestra iglesia sí necesita un diagnóstico cercano a la gente que sirve, para que pues las acciones que estamos haciendo puedan llegar un poco más a su realidad. Los derechos humanos pues son múltiples y ahora con la integración a la Constitución desde el 2011, pues ya se hace como una arenga como todavía más necesaria, porque pues estamos en un momento muy decisivo de la historia. Hoy estamos en un momento muy decisivo de la historia donde cada uno de nosotros, ojalá con el brillo que le dé la fe y con la fuerza que le dé la caridad y la esperanza, trate de transformar este mundo. Hay realidades muy complejas. Ahora que les digo que hemos estado en las visitas pastorales, cuando se visita la comunidad más lejana, uno ve la realidad de la gente, ve en sus ojos la necesidad de un evangelio así, que les hable, que les dé esperanza, que toque sus temas, su realidad. En las ciudades es diferente y también es muy cruda, la verdad, la realidad social real de las periferias en la ciudad. Y también ahí tenemos que contemplarla, mirarla y acompañarla. Ojalá nos animemos. Y pues ustedes que son los encargados de consejo y son las personas más cercanas a nuestros sacerdotes, pues también los animen. De verdad hay sacerdotes que están bien interesados en estos temas. De hecho, muchos de ellos, muchos de nosotros están tratando de hacer acciones ya desde mucho antes para promover toda esta cultura y hacer conciencia de esta necesidad de vivir en un país donde se respeten los derechos humanos. Pues de mi parte creo que es todo lo que puedo compartirles. Tenía unos videos, pero son canciones que nada más era como para ponerles en algún intermedio, por si querían escucharlas. Son canciones bonitas porque los derechos humanos han generado toda una cultura musical, una cultura de signos, una cultura de olores, de sabores, de festivales, de marchas. No siempre la iglesia está como conectada con toda esta profecía de los derechos humanos, pero siempre será bueno reconocerlo, valorarlo y unirse también. No siempre la iglesia a lo mejor lleva la delantera en todo, pero a lo mejor siempre podemos estar con empatía cuando alguien hace una marcha, cuando alguien hace un grito por la defensa de los derechos humanos. Pues gracias a todos. No sé si habrá alguna retroalimentación o alguna pregunta o algún reclamo también o alguna corrección. La información que comenta, ¿es posible obtenerla o se va a compartir? ¿Cuál sería el plan? Lo primero es el taller, el tallercito. Este ya está en la vicaría. Y lo segundo, ya una vez la verdad es que no creo que sea tan complicado, porque muchos de nosotros ya más o menos hablamos ese lenguaje. Entonces, si se necesitara, sí habría fuente, pero los padres tienen bastante, ¿cómo les diré? Bastante materia en esto, o sea, fácilmente ellos también nos pueden apoyar en algún atorón sobre todo en algún concepto, si es que hubiese esa necesidad. Ok, gracias. No, gracias a usted. En la realidad creo que es un extraordinario reto pues para todos, por lo que comenta respecto a la crisis
que es una crisis de la sociedad, pero también es una crisis de la iglesia, porque es parte de la sociedad. Y hay una serie de documentos que han ido saliendo en América Latina sobre cómo llevar a Cristo a los pobres. Y lo mencionaba usted hace un momento, ¿no? Es decir, sí podemos orar, pero la gente tiene prioridades de comer, de comunicarse, de educarse, de etcétera, ¿no? Y el rezago que tenemos en todo ese aspecto es monstruoso, ¿no? Es gigantesco, ¿sí? Exacto, sí. El hecho de que tengamos una población acostumbrada ya a ser pobre, acostumbrada a que no tiene aspiraciones a más, es el peor daño que hemos podido hacer al pueblo como gobierno y como sociedad, ¿no? Es verdaderamente hasta vergonzoso, podría decir, para la sociedad y para la iglesia también, ¿no? Entonces, creo que el llevar a cabo una reflexión, como lo indica, creo que es un paso fundamental, pero sobre todo para que sea un primer elemento para dar siguientes pasos, ¿no? Es decir, no dejarlo así, porque, mire, uno trata con muchísima gente que no entiende a los pobres. Y muchas veces no lo entiende porque no ha sido pobre, porque no ha tenido situaciones donde no tenga que comer o no tenga manera de ir a la escuela, ¿no? Entonces, es decir, no se entiende. Por eso tenemos también un país dividido, o un país dividido no en 12, a lo mejor en 20, o sea, cosas así. Pero qué maravilloso que se esté tomando y pues muchas gracias, padre. Sí, muchas gracias. No, en la voz de ustedes va a ser una profecía más fuerte, porque ustedes tienen el pulso más de la realidad. Ustedes andan en el transporte público. A veces nosotros no nos subimos al transporte público. Ustedes andan en los mercados, ustedes, o sea, tienen un aroma diferente de la realidad, que a veces nosotros por la actividad que tenemos, no siempre. Pero juntos yo creo que complementamos bastante bien. Y yo creo que ojalá la esperanza es que esto salga con unas iniciativas bonitas como usted lo expone. Gracias. No, gracias a usted. Ok, padre. Perdón, Teresita, si No, quieres, adelante. No, adelante, adelante. tienes levantada tu manita primero, entonces ya después yo. Bueno, gracias. Bueno, padre, a mí me parece un proyecto muy, muy importante y en el cual yo siento que todos tenemos que involucrarnos porque la realidad está pidiendo, ahora sí que como dice la carta pastoral, ¿verdad? Escuchamos el grito, el llanto, y no necesariamente a veces es la pobreza de alimento, sino tenemos una pobreza real en diferentes ámbitos, en todos los estratos sociales, o sea, hay muchos ancianos abandonados, violentados en sus derechos humanos, los niños, es impresionante porque yo escuchaba el otro día en la mañana una información que daba el DIF de tantos niños que están pidiendo en los cruceros, ¿verdad? Y que están totalmente expuestos, pues muchas veces siendo manipulados por adultos para obtener un ingreso. O sea, son tantas las realidades que en un momento dado, yo creo que no es la primera vez que la iglesia hace esto. Históricamente, nuestra iglesia siempre, siempre ha estado atento a las necesidades del que sufre, pero tal vez en este momento en que hay tanto activismo político, en que se han creado tantas organizaciones de apoyo, pues nos motivan, ¿verdad? Para sumarnos a esos esfuerzos y como usted dice, no rechazar las propuestas, sino realmente analizarlas, ver cómo podemos participar, pero yo creo que el primer paso es tomar conciencia de que es una realidad apremiante. Sí, 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 Y sí. a mí me parece que pues partiendo de las parroquias, bueno, yo soy catequista y uno en la catequesis escucha precisamente estos llantos
yo trabajo con jóvenes y de veras son tantas realidades que uno le rasca tantito y cada persona tiene una historia llena de sufrimiento, de necesidades y que necesita ser escuchado. Pues nos sumamos a su proyecto, Padre. Muchas gracias. Oh, gracias. Y es un proyecto de largo aliento. Es hasta el Claro. 2033. Sí, precisamente ir ese proceso de limpiar el terreno, irlo preparando y poner los pisos y así sucesivamente. Pero con el soplo del Espíritu Santo, todo se puede alcanzar. Exactamente. Gracias. A usted. Gracias. Ok, Padre Baltasar, le damos la buenas palabra noches. perdón, Buenas noches. le damos la palabra a Jan Jesús, que tenía la mano alzada primero. Ojalá puedan alzar sus manos ahí. Sí. Sí, Padre Baltasar, mucho gusto. Jesús Godínez, de acá de la región del pueblito en Querétaro, de la parroquia de San Francisco Galileo. Yo creo que esta es una muy buena iniciativa porque, vaya, si vemos desde León 13 que anda con todo lo que es el desarrollo del pueblo y todo este tipo de situaciones, hasta lo que escribió Juan Pablo II al respecto, y ahora con el Papa Francisco con los aspectos de sinodalidad, de ver realmente y de adentrarnos y estar allá presentes donde verdaderamente se necesitan, sin descuidar que la idea principal es el aspecto de la palabra de Dios. Exacto. Aquí yo creo que tenía dos preguntas así puntualitas. Usted habló que hay una fundamentación bíblica de los derechos humanos en su proyecto, ¿cierto? ¿Verdad? No es, en el material no está. ¿No está? No, no está. ¿Habría que buscarla o...? Porque eso es Sí. bien importante, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Es importante. Exacto, porque como sí. mencionó, muchas veces andamos queriendo saber cuáles son los derechos humanos que podemos tener y con eso construir nuestra dignidad humana, pero a veces no sabemos ni siquiera qué derechos son los que queremos y mucho menos en dónde están fundamentados, ¿no? A veces uno le busca en Google y está viendo un tema, algo, y dice, a ver, dame versículos acerca de honestidad, por ejemplo. Y sí despliegan ahí 20, 30 versículos y uno los tiene que ver, ¿no? Pero bueno, el otro punto es muy importante, diagnóstico que tienen para ver cuál es la realidad de la dignidad humana en nuestra comunidad. ¿Está desarrollado ya el cuestionario, las preguntas o algo así? Sí. Okay. Sí, ya son actividades muy, o sea, dirigidas, pues. Ok, y nada más una tercera. ¿Y el material ya está en alguna página o algo para que podamos bajarlo? Está en la Vicaría de Pastoral. Bueno, en la Curia. En la Curia, creo que está allí, y en la Casa de Pastoral. Casa de Pastoral, así está la página, ¿es Casa Pastoral o es...? Sí. No está ahí tienen los folletos ya ahí en la librería del SEDEC, Padre. En el SEDEC. Ahí en Corregidora. Pero no es... No, pero yo hablaba si hay porque virtual. algunos no nos podemos desplazar por situaciones personales y bajamos mucha información del internet. Yo creo que lo tiene el padre Rogelio en PDF. Se los puede compartir sin problemas. Yo creo. O usted, ¿verdad, padre Jaime? O el padre Jaime. Si gustan, yo se los hago llegar a través de los moderadores de canales. Lo comparto y ellos que se los compartan. Okay. Solo una puntualización a lo que comentaba, porque es un detalle interesante. Los derechos humanos tienen una vía laica y de repente ese laicismo le quita un poco o nos mete en confusiones cuando hablamos de los derechos humanos. Por ejemplo, para nosotros el derecho a la vida es sagrado, es intocable, porque es el derecho fundamental, es el primero. Y entonces, por ejemplo, algunas corrientes
de derechos humanos contemporáneas sí hablan de la dignidad humana, sí hablan del respeto a la vida, pero por ejemplo, de alguna manera son las que a veces promueven también el aborto, promueven la promoción de anticonceptivos o anticoncepción en la educación en los jóvenes, cosas de estas. Entonces, por eso es bueno lo que comentaban ahorita hace un momento, ayudarle a la gente a tener como mucha claridad desde el Evangelio hasta dónde es posible y en qué circunstancias es bueno. Y ese discernimiento se logra haciendo oración, conociendo la palabra, investigando, apoyándose en el magisterio. Como decíamos hace ratito, el magisterio es muy rico en doctrina. Desde, bueno, prácticamente los papas que tuvimos el siglo pasado, todos los papas tocaron bastante bien los temas sociales. Entonces sí es bueno tener esa advertencia, ¿no? Sí. Gracias, Gracias, padre. gracias. Tiene levantada la mano Z41 y después le doy la palabra a Diana. Ya perdí el nombre, pero adelante, por favor. Diana Cecilia, Sí, así es. soy yo, Francisco. Ok, enseguida de Z41, por Sí. favor. Adelante, Z41. Creo que ya no quiere participar. Entonces, adelante, quien seguía, Sí, por favor. está como Diana Cecilia, soy Francisco Lizárraga de Adelante, la Francisco. parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, acá en la Lázaro Cárdenas. Y pues gracias, Padre Baltasar, por esta invitación acerca de estos talleres para derechos humanos, dignidad humana, que tanta falta hace en toda la humanidad, porque el hombre que se va separando de Dios, pues se va perdiendo. Vamos creando violencia natural y violencia humana. El alejarnos de Dios produce eso. Y es lo que el mundo estamos viviendo tristemente. Esto de la inseguridad y todo esto que estamos viviendo, los feminicidios, los abortos, todo lo que estamos viviendo, que es muy lamentable, triste, no se va a resolver con soldados, no se va a resolver con gobiernos, se va a resolver con el Evangelio, acercando a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Es decir, nunca va a haber suficientes soldados para cuidar a cada ser humano. Exacto. Pero sí hay suficiente Dios para cuidar a cada ser humano. Entonces esa es la misión de la iglesia. Algo que a lo mejor debemos de cuadruplicar ese trabajo evangélico para llegar a todos los rincones del mundo. Porque es lo que necesita el mundo. La justicia. Para lograr la paz, primero la justicia. Exacto. Y lamentablemente hemos vivido muchos años en México con injusticia. Por eso ahorita estamos sufriendo la falta de paz, la guerra. Entonces ahora pues yo soy obradorista, sí, porque yo creo en este presidente que está luchando por la justicia y por los pobres. Él mismo lo dice, primero los pobres. Para el bien de todos, primero los pobres. Entonces, yo creo que es el camino. Él está respetando mucho los derechos humanos. Dice abrazos, no balazos, precisamente porque respeta los derechos humanos, respeta a la persona. No quiere matar, ni generar guerra, ni atentar contra las personas, contra sus derechos, contra su dignidad. Y yo creo en eso también, porque es lo que Dios quiere.
Es lo que el Papa señala, no, la violencia no se combate con violencia, no es ojo por ojo, diente por diente, no. Exacto. Al mal, como dice la Biblia, hay que combatirlo a través del bien, al mal con el bien. Entonces, esta iniciativa es excelente, como muchas otras que tiene la Iglesia, pero sí debemos de ser muy conscientes de que el camino de la evangelización es el camino. Y todas las iglesias del mundo pues, necesitamos ponernos las pilas para lograr esto. El querigma, como menciona el Papa, como menciona los planes pastorales de diocesanos y parroquiales, es acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Una vía. Entonces, yo creo que el trabajo es enorme, pero creo que la solución de la justicia y la paz la tiene la misma Iglesia. No los gobiernos, sino la Iglesia. Porque Dios es el justo y Dios es el que nos da la paz. Exacto. Entonces, esa es la vía que debemos de seguir en todo el mundo, creo yo. Es todo, Padre. Muchas gracias. Gracias. Lo siento hasta inspirado, ¿eh? Me siento hasta inspirado. Soy No, reflexivo. Sí, bendito sea. sí, gracias a Dios, sí. Y ojalá pueda animar a toda su gente allá también a reflexionar estos temas. Sí, sí, claro, con gusto. Gracias. Sí, Padre, a usted. Gracias a usted. Muchas gracias. Z41 sigue con la mano alzada. No sé si un último intento. Si alguien más quiere participar, adelante, por favor. Ya, si no, para cerrar la sesión. Y yo nada más una pregunta. Adelante. Sí, Padre Baltasar, buenas noches y buenas noches a Buenas, todos. buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la metodología que sugiere usted para la realización de todas estas catequesis? ¿A través de grupos pequeños? Me imagino que lo ideal sería, por ejemplo, a través de las pequeñas comunidades eclesiales, pero no haberlas, ¿qué metodología, de qué manera sugiere usted que se realicen? Lo ideal sería en pequeños grupos, pero se puede abordar también como en especies de asambleas. No sé si en personas y cuando sean las mesas de trabajo, hacer grupitos de 10 personas. Y lo que sí, porque hay un momento de plenario, siempre será bueno ir como tomando nota y registrando las aportaciones que vayan haciendo las personas, porque siento yo que esas van a ser pistas muy importantes para la futura programación. Uh-huh. Y mientras más gente pueda involucrarse, yo creo que será mejor, porque son temas que generalmente muchos de los que andamos adentro, pues ya los hemos abordado, los hemos meditado, pero por ejemplo, imagínense abordarlo con todos los papás de los niños de primera comunión, por decir. ¿Qué punto de vista nos pudieran dar ellos? ¿Qué diagnóstico nos pudieran ayudar a tener ellos de la realidad? Sería fascinante. Claro. Porque sería un monitoreo muy bonito y hecho con calma, yo creo que valdría la pena. Porque eso genera bastante. Y pues diocesanamente se nos ha propuesto todo un programa a final de agosto. Se nos ha propuesto un programa que culminará el 4 de octubre con una actividad multitudinaria en la ciudad de Querétaro, donde esperan que todos ya sensibilizados hagamos una manifestación pública por esta cultura. Es todo un programa que ya se nos compartió en redes sociales y que se nos invita a sumarnos en esos días, para que sea una fiesta, más que un reclamo, también una alegría de que estamos tomando conciencia de una realidad.
Gracias. Muy bien, no, al contrario, padre, muchas gracias a usted. Padre, ¿va a compartir pantalla? ¿Algo? No, Ah, ok. soy yo. No, ese no soy yo. Ah, ok. Alguien está ahí. No, Déjame entonces cerrarle. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí me escuchan. sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias. Miren, creo que es una inspiración divina, este proyecto es una inspiración divina porque desde hace 2 años yo he tenido un sueño y ese sueño empezó a resonar esto de en rescate a la dignidad humana. Yo trabajo con gente desde un punto psicológico, y ahorita, bueno, estamos en la parroquia de Purísima de Vista y anteriormente llevo 15 años en el oficio y y pues siempre me he encontrado con situaciones bastante complicadas y a la única conclusión a la que yo he llegado después de mucho trabajo es que a la gente le hace falta Dios, le hace falta rescatarse a sí mismo. Entonces, siento que este proyecto es una inspiración divina. Realmente yo estoy picando piedra para saber por dónde encauzar este proyecto. Hablaban de una fundamentación bíblica. Efectivamente, desde el derecho canónico también hay una fundamentación bíblica, hay una fundamentación teórica y tenemos mucho de dónde arrancar. Aquí el detalle es que creo que los que estamos ahorita en el punto lo queremos, lo añoramos, lo deseamos, lo necesitamos. Entonces, me motiva mucho el saber que existe ya no una frase como la que yo tenía en rescate a la dignidad humana, sino la construcción, pues, de la dignidad humana desde el punto de vista espiritual, psicológico y legal. Es una maravilla esto. Gracias. Gracias, gracias. Y esfuerzos son muchos. Hace años participé era un encuentro internacional ecuménico en una iglesia anglicana. Y éramos muchos loquitos que andábamos ahí, porque generalmente pensaban que éramos de izquierda, y católicos éramos muy poquitos. Protestantes, un montón de protestantes. Y católicos muy poquitos. Y cuando hacíamos mesas de trabajo, la aportación de los católicos siempre era muy como quejándose de la realidad. Más que buscando soluciones, quejándose de la realidad. Y los hermanos protestantes, no. Sencillamente listos y prestos para los desafíos y organizados, bastante organizados. Gracias por acompañarnos y ánimo con el proyecto y con su sueño como el de Luther. Gracias. Muy bien, padre, pues si le parece entonces, le agradecemos mucho su presencia, padre. Gracias por este tema. En este momento detengo la grabación y pues gracias a todos por estar aquí presentes nuevamente. Ojalá sigamos promoviendo esto. Esto se va a subir, como saben, al Facebook y al YouTube en la página de la Vicaría para que lo compartamos con todos nuestros agentes de pastoral de nuestras parroquias. Pues muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.